Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Recientemente se celebró en México el 30º Congreso Internacional de Ciencia Política en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, un encuentro académico en el que, además de abordar los temas clásicos como políticas públicas, partidos políticos o elecciones, se abordaron otros temas que dan cuenta de nuevos desafíos que atañen a la sociedad política de nuestro tiempo, todo lo cual nos lleva a plantearnos ¿qué capacidad de respuesta puede llegar a tener la academia en contextos políticos como el mexicano, por ejemplo, entre otros de alta polarización, que desafían temas como desafección política y desinstitucionalización democrática? ¿Qué papel tiene la academia en México en términos de mejorar la cultura democrática? Cuestiones de gran pertinencia, no tan solo en el caso de México, sino a nivel hemisférico, tales como la corrupción, migraciones o los usos de la inteligencia artificial en la política. Para entender la actualidad y pertinencia de esta relación entre política y academia en México, nos acompañó en este episodio una vez más Azul Aguiar, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Guadalajara, doctora por la Universidad de Florencia y experta en teorías de la democracia, instituciones políticas y política judicial comparada. Con su reseña de este evento intentaremos examinar la actualidad de la disciplina en el difícil contexto de deterioro democrático que vivimos en la región. Soy Isabel Rodríguez Franco, les hablo desde Sunrise, Florida, y es 19 de septiembre de 2025. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal y como ya lo hemos hecho en alguna otra ocasión aquí en el programa, vamos a examinar a propósito de lo que recientemente se realizó este Congreso de Ciencia Política en México, quisiéramos aportar luces. Por una parte, hacer como una revisión de lo que está haciendo la academia para entender y explicar en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto, la política de nuestro tiempo, específicamente hablando sobre el caso de México. Y para ello, por supuesto, nos acompañamos con Azul Aguiar, quien regresa y repite en Mirada Semanal para darnos un poco una visión panorámica de la disciplina y en específico de este congreso. Azul, bienvenida a Mirada Semanal. Muchísimas gracias, Javier, y muchísimas gracias a Manuel Alcántara también por la invitación a participar en Mirada Semanal a partir de las experiencias que vivimos en el Congreso de AMECIP 2025. Ha sido un mes de julio para la disciplina bastante intenso, ¿no? Porque empezó con el Congreso Mundial de Ciencia Política de la Asociación Internacional de Ciencia Política que se celebró en Seúl, donde precisamente hubo una presencia muy importante de la Academia Mexicana y luego este Congreso, ¿no? Azul ha tenido la oportunidad de estar en los dos. Yo solo he estado en el Congreso de México y no sé, a mí me gustaría, Azul, preguntarte qué diferencias encuentras. Ya sé que el tamaño importa, ¿no? Pero si has visto alguna diferencia significativa entre el Congreso de Seúl y el Congreso de México. Mira, una de las cosas, empecemos con las similitudes. Muchas gracias, Manuel. Y una de las cosas que encontré similar fue el interés de la comunidad politológica en estudiar los temas relacionados con el proceso con los procesos de autocratización o de erosión de la democracia, populismo. Creo que estos son temas que fueron muy similares en los dos congresos, tanto en las ponencias individuales como en las plenarias o en las conferencias magistrales y los temas que están trabajando, ¿no? Hemos recibido también muchas felicitaciones, tanto por la organización del Congreso de la IPSA como de AMECIP en cuanto al tema, por ser muy pertinente, relacionado con lo que está viviendo el mundo, no solamente en países como los nuestros, sino también en países cuyas democracias estaban consolidadas y que enfrentan pues retos que incluso en varios de ellos por primera vez están viendo, ¿no? Como es el caso de los Estados Unidos. Entonces, bajo el gobierno de Donald Trump. Entonces, esto yo creo que son de las cosas similares. Otra de las cosas que yo encuentro similares son la organización de las mesas temáticas por diferentes
digamos, otra vez temas relacionados con lo que está pasando en diferentes áreas de la ciencia política. Destaco en particular, por ejemplo, la importancia que en ambos congresos ha tenido las mesas relacionadas con ciencia política e inteligencia artificial. Estamos viendo cada vez una comunidad politológica más interesada en saber cómo nosotras y nosotros estamos utilizando la inteligencia artificial, pero también el impacto que va a tener en nuestra disciplina. Entonces, creo que también los temas relacionados con la inteligencia artificial son muy importantes. Otra de las cosas que vi similares tiene que ver con cada vez el involucramiento más activo de las politólogas en este tipo de eventos. El Congreso AMESIP particularmente destaca por ser el primer congreso organizado por nosotros, o sea, por la AMESIP, en donde el número de mujeres supera al número de participantes hombres, y esto como ponentes. Entonces, esto es y también como personas inscritas. Y esto es muy importante porque normalmente en nuestra disciplina, si bien hemos hecho esfuerzos sustantivos para empujar la paridad, hasta este congreso que especialmente nombramos Mujeres, Democracia, Representación Política y Desafíos para un Futuro Inclusivo, pues ha apoyado para poder empujar esta nueva realidad que vivimos en este congreso, ¿no? Claro. Pues obviamente hay diferencias sustantivas, ¿no? Como tú mismo lo dijiste, el tipo de participación. IPSA es un congreso internacional. Este fue el congreso más grande que se organizó en toda la historia de los 75 años de los congresos de IPSA. Tuvimos alrededor de 3.600 personas participantes de todos los países, tanto del Global South como del Global North, no únicamente exclusivamente del Global North como normalmente era. En México tuvimos una mayoría de personas participantes del país, y entonces, bueno, yo lo dejaría ahí un poco como para marcar algunas similitudes y diferencias. Claro, y en particular, si uno revisa, pues los ejes temáticos han sido, bueno, ejes temáticos bastante amplios, muy pertinentes y muy de nuestro tiempo, ¿no? Y en particular creo que has comentado precisamente temas electorales, temas legislativos, el comportamiento político electoral, sociedad civil, movimientos sociales, y en particular destaca, y eso me gustaría un poco tu apreciación al respecto, porque claro, comentábamos fuera de la grabación que bueno, se da también la circunstancia de que México por primera vez está siendo gobernado por una mujer, ¿no? Y en ese sentido, el tema de la mujer en política ha sido uno de los temas que ha tenido más notoriedad en este Congreso. Coméntanos un poco cómo ha sido este especial tratamiento que le ha dado a la ciencia política a propósito de esta circunstancia, ¿no? Sí, el tema de género y política en nuestro Congreso fue el eje temático que más recibió ponencias. Recibimos 59 ponencias de personas interesadas en presentar sus investigaciones sobre los temas de mujeres, género y política. Y la verdad fue una gran variedad de proyectos de investigación que están en desarrollo, en consolidación, en donde se habló, por ejemplo, de los diferentes desafíos que todavía enfrentan las mujeres al ejercer un cargo público. Al menos en México somos de los pioneros en tener políticas de paridad en la legislación, de hecho en la Constitución, ¿no? Entonces tenemos políticas de paridad en todo. Sin embargo, al momento de ejercer el cargo, pues se ha visto que tanto a nivel nacional como subnacional siguen existiendo retos en términos de la participación sustantiva de las mujeres. Y creo que este tema ocupó bastante atención, tanto en los paneles regulares como en algunas mesas especiales que tuvimos en colaboración con la Fundación Konrad Adenauer y el Instituto Nacional Electoral, que en esta ocasión han sido nuestros partners para organizar el Congreso, incluido también el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Entonces, también uno de los temas que fue relevante fue tratar de comenzar a entender si
si el tener mujeres en el poder hace una diferencia sustantiva para sus derechos. Este fue otro de los temas importantes que creo que destacan mucho por las expectativas que tienen las personas, que tenemos todas y todos, de que una vez que lleguen mujeres a estos espacios, la situación de desigualdad la situación de desigualdad de género pueda aminorarse. Sin embargo, pues los hallazgos que estuvieron presentes en los diferentes paneles y ponencias, pues muestran que hay que ser precavidos, ¿no? Que hay que ser precavidos en cuanto a nuestras expectativas, porque no podemos exigirles tanto a personas que han estado por primera vez ejerciendo estos cargos de poder. Entonces, esos son los tipos de reflexiones que se compartieron, cuál es el rol de las mujeres en la democracia, cuál es el rol de las mujeres en los procesos de autocratización, cuál es el rol de las mujeres en proteger o no, por ejemplo, temas que para nosotros son sustantivos como la libertad de expresión. Claro, y obviamente siempre sale la tensión sobre la ya tradicional, y ya Manolo nos comentará algo al respecto, esa tradicional tensión que muchas veces las sociedades ponen sobre la ciencia política, ¿no? Y sobre los cientistas sociales en general, de hasta qué punto son capaces de explicar el tiempo presente, ¿no? Y tener la capacidad de que estos análisis, estas conferencias, este estado del arte, de alguna manera no se quede como que en esa nebulosa que muchas veces pasa, ¿no? Que la opinión pública sencillamente no tiene como esa capacidad de discernimiento de la sociedad de nuestro tiempo, ¿no? Y en ese sentido, Manolo, me gustaría también, aprovechando que tú estuviste allí, me gustaría un poco, a propósito de esta inquietud totalmente legítima, ¿no? Que mucha gente tiene sobre, bueno, ¿es pertinente la ciencia política en el caso de México? ¿Explica el México de nuestro tiempo? ¿Es capaz no tan solo de enfocar qué mal lo estamos haciendo, sino también evaluar posibilidades, cursos de acción, alternativas? Bueno, este es el gran reto, diré, tradicional de la disciplina, desde que la disciplina de la ciencia política se asienta en los en los tiempos actuales, ¿no? Si bien la reflexión y el estudio de la política es muy viejo y en la cultura occidental, pues esto lo tenemos en los clásicos griegos, ¿no? Como disciplina es una disciplina relativamente reciente. Yo diría que más reciente que otras de las ciencias sociales. Eh, la psicología, la sociología, ya no digamos la historia, eran disciplinas ya muy asentadas en la universidad. Sin embargo, la ciencia política es una disciplina que se asienta en el siglo XX, que se vincula mucho con la democracia, con la expansión de la democracia. Es difícil hacer ciencia política donde no hay libertad, donde no hay posibilidades de expresarse libremente, de investigar libremente y demás. Por eso está muy vinculada a la democracia. Y claro, la democracia es un logro con todos los defectos y todos los problemas que sabemos que está teniendo, pero es un logro del siglo XX, ¿no? El hecho de que, pongamos por caso el ejemplo de México, ¿no? Que sea su decimotercer congreso, pues es una evidencia, pero algo similar podríamos encontrar en otros países de América Latina. La SAAP, la Sociedad Argentina de Análisis Político, también tuvo hace unas semanas su congreso y igual estamos hablando de un congreso que se empieza a arraigar pues entre los 80 y los 90, ¿no? Y lo mismo ocurre en España con la ECPA, o sea que son disciplinas muy recientes. No, sé que no estoy contestando a tu pregunta, pero para que nos hagamos ideas, sobre todo para un público que puede estar menos informado, ¿no? Incluso las propias carreras de ciencia política todavía, y esto me ocurre aquí en Panamá, ¿no? Compiten o están en el mismo escenario que las carreras de derecho, ¿no? Y claro, siendo dos cosas profundamente distintas. O sea, dicho esto, dicho que se trata de una disciplina muy joven, también se trata de una disciplina de algo extremadamente cambiante, de extremadamente variable, como es la política, como son las decisiones políticas, como son los resultados de esas decisiones políticas, como es el comportamiento político de la gente, etcétera, ¿no? Entonces, creo que la ciencia política es
tiene instrumentos muy buenos para analizar lo que pasa, para analizar el pasado y lo que está pasando. Y claro, los instrumentos prospectivos, los instrumentos de decir qué va a pasar o cómo le, si estábamos hablando de la presidenta Sheinbaum, cómo le va a ir a la presidenta Sheinbaum el año que viene, pues esto es un ejercicio muy, muy estéril, ¿no? Que no tiene mucho sentido, mientras que, claro, en otras disciplinas, precisamente, que tienen un componente, si se quiere, empírico y que puede matematizarse el comportamiento de elementos que actúan de manera medianamente normalizada, medianamente regular y tal, pues es más posible. Claro, En la no ciencia hacen política, falta, sí, no hace exacto, en la falta ciencia tanta política. alineación de planetas en eso, ¿no? Claro, exacto, ¿no? Y en la ciencia política todo el mundo es muy listo para a la hora de explicar, si esto se venía a venir, bueno, sí, se Claro, venía a venir, como muchas pero veces pasa con hasta el periodismo deportivo, ¿no? Que todo el mundo es experto de los cambios que se debieron haber hecho en la alineación el lunes después del partido, ¿no? Y muchas exacto. veces pasa eso también en Pero, política. pero yo creo que lo importante es que la disciplina está sentada en las principales universidades. Como ha dicho Azul, además ya se supera la paridad, ¿no? O sea, este déficit que podíamos encontrar y que yo lo recuerdo pues en mi carrera como primero como estudiante y luego como académico, ¿no? De ver cómo las mujeres se iban incorporando y ya es una situación absolutamente, diríamos, de paridad en prácticamente todos los sitios, ¿no? Claro, totalmente. Y particularmente recuerdo la primera vez que conversamos, Azul, hablábamos precisamente sobre la reforma judicial. En el momento político en el que esta reforma tan controversial se incorpora, el tema de la elección de los jueces, toda esta dinámica que está pasando con el obradorato, en qué momento? En un momento en el que también hay que considerar la llegada al poder de Donald Trump, su impacto en la dinámica económica, con el tema de la criminalidad, con tantos problemas. Particularmente me gustaría preguntar en concreto, en este Congreso, además de los ejes temáticos que hemos conversado, ¿cuáles a tu criterio podrían ser pudieron haber sido digamos, las mejores explicaciones que pueden ayudarnos a dar luces sobre el México de nuestro tiempo? Ujú. Bien, pues yo creo que hubo varias mesas y también paneles, mesas especiales que abordaron las temáticas que estás mencionando, por ejemplo, lo relacionado con la elección judicial, pero también una mesa académica, una mesa especial que abordó el tema de la libertad académica. Entonces, por ejemplo, en este tipo de mesas hubo participantes, no solamente personas académicas, sino también personas, por ejemplo, que se dedican al litigio. Y en el caso del Poder Judicial estuvo muy, muy interesante conocer cómo este nuevo escenario en el que nos encontramos, pues ha cambiado la naturaleza de nuestro régimen político. Por primera vez estamos frente a elecciones regulares, ¿no? Que no fueron pues completamente democráticas, de hecho muchos de ellos decían, esta es la primera elección no democrática que tiene México, dada la ausencia de integridad y dada la ausencia de competencia también, ¿no? Y sobre todo uno de los elementos más importantes de la democracia, que es la participación electoral de la ciudadanía, que solamente fue del 13% en nuestra elección. Entonces, creo que esto nos da luz para ver hacia dónde nos tenemos que dirigir también en la discusión académica, que, digamos, fue abordado también por la otra mesa de libertad académica, la cual destaco mucho, porque esta mesa especial estuvo compuesta por a personas que están inscritas en universidades, tanto públicas como privadas, que tuvieron y que han tenido pues diferentes tipos de experiencia en cómo se está reconfigurando nuestras libertades para pensar críticamente, para pensar críticamente el ejercicio del gobierno, sobre todo, ¿no? Entonces, creo que este espacio fue muy importante para encontrarnos y poder poner sobre la mesa, pues, estos desafíos a los que tenemos y cómo no solamente la academia, sino también la sociedad en general tendríamos que reaccionar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los espacios de libertad académica,
destacaron mucho la organización de los propios académicos en la defensa de de este gremio, ¿no? Pero una de las cosas que yo veo es la falta, y que se criticó mucho en esto, fue la falta de articulación entre los diferentes gremios que están siendo atacados. Por ejemplo, los jueces, por ejemplo, los universitarios, por ejemplo, los periodistas, como que cada quien quiere dar su Sí. defensa y eso hace como más difícil resistir a este tipo de políticas que se están generando desde el gobierno. Bueno, precisamente a propósito de esa capacidad de articulación, ¿no? Y de no hablar con un lenguaje acartonado, sino que un lenguaje sencillo, fácil de comprender para la ciudadanía y también entre las diversas disciplinas. Bueno, destaca, por supuesto, y valga nuestra palabra de reconocimiento a la labor de Leonardo Morlino, recientemente fallecido, pues, que además de tener una vinculación muy próxima a la Academia de Ciencias Políticas, siempre tuvo como esa capacidad de que no, señores, tenemos que no nada más hablarnos entre nosotros, tenemos que hablarnos entre otros profesionales de las ciencias sociales para ese propósito, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, fue muy interesante porque dentro del Congreso, varios de los eventos especiales que tuvimos, uno de ellos estuvo dedicado a hacer un homenaje a la obra de Leonardo Morlino, precisamente porque muchos de los temas que tratamos en el Congreso y que estamos tratando como politólogas y politólogos en el mundo son temas que él estudió: democracias, democratizaciones, procesos de transición, consolidación de los autoritarismos, regímenes híbridos, ¿no? Estuvimos, Manuel y yo, de hecho, presentes en la presentación de una revista de la cual él es también una persona que ha inspirado la creación, que es la Revista Latinoamericana para la Democracia, sobre democracia. Y entonces en esta revista, pues él escribe un artículo precisamente sobre los diferentes procesos de transición que hay, no solo los que estudiábamos en los años 90, sino los que estamos viendo ahora, que son los procesos de transición de democracias frágiles hacia gobiernos más autoritarios, ¿no? Asimismo, yo creo que todos estos temas que hemos estado poniendo sobre la mesa, mujeres, democracia, autoritarismo, fueron tocados por nuestros conferencistas magistrales. Susan Stokes habló, por ejemplo, de los procesos de retroceso democrático en Estados Unidos, en el mundo, en diferentes regiones, sobre todo, pues, apuntando cuáles son cómo terminan estos procesos, ¿no? Algunos terminan en procesos de consolidación de regímenes autoritarios y otros logran ser detenidos, ¿no? También, por ejemplo, la conferencia magistral de Kurt Wayland fue muy interesante porque habló precisamente sobre una mirada más positiva a todo este escenario que estamos viviendo sobre erosión democrática, autocratización, y viendo el problema también como que enfrentan las mujeres en este tipo de regímenes. Él habló sobre la resiliencia de la democracia frente a los populismos, ¿no? Frente a estos líderes que son popularmente electos y que tienen muchas veces tendencias autocráticas. También estuvo con nosotros Claudia Hayes, chilena, expresidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política, hablando sobre constitucionalismo y género. Y ese también fue un espacio muy interesante de reflexión, en donde vimos cómo el papel del género juega un papel relevante en pues la configuración de nuevas reglas del juego, ¿no? En el caso, por ejemplo, también de la constituyente en Chile. Finalmente también tuvimos la participación de Diane Davis, y Diane es especialista en políticas públicas y tocó un tema que es relevante para México, que tiene que ver con el agua, México y el mundo, ¿no? Ella tocó el tema de los problemas a los que se enfrentan las políticas de agua, sobre todo frente a la crisis climática. Entonces, bueno, todas estas, digamos, Manolo también nos estuvo acompañando ahí, quiero destacar eso porque
hizo un curso sobre la defensa de la democracia y la democracia, digamos, esta democracia fatigada que él llama, con un grupo de estudiantes al inicio del Congreso, que ha, digamos, pues dado la posibilidad de que tengamos diferentes temas que se combinan, que son importantes para la comunidad politológica en México y que nos orientan hacia cuáles deberían ser nuestras futuras preguntas de investigación. Claro, y en ese contexto yo creo que sería bien importante, a propósito también de la circunstancia de que Manolo estuvo allí presente, ¿no? Y sobre todo a propósito de esa conferencia, que también ha sido uno de los temas que hemos tocado aquí en Mirada Semanal muchas veces sobre la calidad de la democracia, el espacio y sobre todo la necesidad que tenemos, no tanto por parte de los políticos, sino por parte de los ciudadanos de que se preserve la pluralidad en todos estos aspectos, ¿no? Y en ese sentido, Manolo, me gustaría también tu apreciación, ya que ciertamente nos interesa la democracia como regla de juego básica, como un estándar de mínimos donde nos podamos entender, nos podamos comprender, donde quepamos todos, ¿no? Y que precisamente como que esa idea se va como quedando rezagada, ¿no? Y en ese sentido, sobre todo a la sazón de la comunicación política de muchos gobiernos, de muchos gobernantes y de muchos fenómenos populistas de nuestro tiempo, pero particularmente... también me gustaría tu perspectiva sobre la base de que, bueno, tú has estado, imagínate, casi en todos los congresos que han habido en los últimos años y has visto cómo han pasado también de los viejos temas tradicionales, democracia, partidos políticos, etcétera, a los nuevos desafíos, los nuevos temas, ¿no? ¿Cómo has mirado tú especialmente este congreso que recientemente se hizo en México? Sí, así es. Bueno, yo quiero subrayar algo que no quiero que se quede, ya lo habéis dicho, pero debo decirlo personalmente, que es este homenaje que se hizo a Leonardo Morlino, ¿no? Que también además él había sido presidente de IPSA y un impulsor de la ciencia política en español, ¿no? Porque Leonardo fue fundamental con uno de sus primeros trabajos sobre las transiciones a la democracia, porque estudió la transición a la democracia española y este libro se publicó en Madrid en los años 80. Y también a él le debemos este concepto de calidad de la democracia, ¿no? De cómo él supo abrirnos los ojos de que bueno, podemos tener un marco muy general de lo que es democracia y en un determinado momento decimos tal país hay democracia, tal otro país hay democracia, pero evidentemente no son iguales y hay un factor, si se quiere, de calidad. Él utilizó, digamos, conceptos y aproximaciones, sobre todo de lo que llamaríamos la sociología industrial, que había aplicado, pues, el término de calidad, pues pensemos, ¿no? Calidad a la hora de comprar algo, ¿no? De comprar un automóvil o de comprar un traje, ¿no? Todo va a depender de la forma en la que esté hecha, del material en la que esté hecho, y también del gusto y de la satisfacción del cliente. Bueno, pues eso lo supo aplicar muy bien Leonardo a algo que fue la agenda de la calidad de la democracia, ¿no? Entonces ha habido durante, yo diría que 2 largas décadas hemos vivido sobre esa agenda y ahí nos han llevado a todos los índices que conocemos y que ya hemos hablado en otros programas, ¿no? Pero eso, pues hoy, ya lo dijo Azul también al principio, pues eso está superado por una realidad que nos ha llegado y claro, y ha llegado para quedarse, que es la realidad de la inteligencia artificial en todo lo que eso significa. Inteligencia artificial que podemos utilizar para nuestras investigaciones, pero también inteligencia artificial con la que se está cambiando el terreno de juego de la política, ¿no? A través de la desinformación, pero no solo también de la desinformación, sino de el conocimiento real de problemas de la sociedad, ¿no? Para llevar a cabo políticas públicas y demás, ¿no? Entonces este es el gran reto que tiene la disciplina ahora y que yo creo que, pues eso ya en congresos ya se está viendo, ¿no? Que hay ya colegas que se están aproximando a esta realidad. Y querría decir una cosa que no quiero que se me olvide y también felicitar a Azul en ese sentido, que es la dimensión del país que tiene AMECIP. Es decir, a veces es muy clásico que este tipo de asociaciones quedan, y entendedme el término que digo, quedan capturadas
o por las grandes universidades o por las grandes ciudades, ¿no? Y yo creo que AMECIP ha hecho un esfuerzo maravilloso de integrar la ciencia política mexicana, ¿no? Entonces a mí me sorprendió ver gente pues, de Guerrero, gente de Sinaloa, gente de Baja California, ¿no? Que estaban allí presentes, gente, por supuesto, de Veracruz, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que México es un país muy grande, es un país muy complejo, es un país federal, y entonces el esfuerzo que está haciendo AMECIP de integrar esa realidad plural de México es muy loable. Sí, déjame ahí agregar algo. Creo que eso también es muy importante para nosotros. Cuando el profesor Morlino nos incentivó a hacer este tipo de esfuerzo, él tenía claro lo que pasa en Italia, ¿no? Y decía, tiene que haber una distribución regional importante. La asociación no puede ser representativa de un grupo de colegas de una ciudad, tiene que tener una representación pues nacional de ser posible. Y en ese sentido, en este congreso, que es el congreso más grande que hemos organizado por nosotros mismos, tuvimos 630 miembros de afiliados a nuestra asociación, 589 inscripciones y alrededor de 470 ponencias, personas ponentes, ¿no? Y que vienen, por ejemplo, de 30 estados de la República, de 32, que son prácticamente, pues, son la mayoría, solamente no tenemos presencia en 2 estados, lo que ha sido un logro muy importante para nosotros como asociación. Y esto es también gracias a los 19 comités estatales que tenemos activos actualmente. Tenemos 19 comités estatales en 19 estados y esto ha apoyado mucho que haya una participación mucho más activa de personas, por ejemplo, que vienen de Aguascalientes, de Oaxaca, de Mérida, ya lo dijo Nayarit, no ha dicho Nayarit, Sinaloa, Baja California, Nuevo León, todos estos estados en donde, digamos, hay universidades de ciencia política, hay politólogas y politólogos, y que este se convierte en un espacio natural para la interacción y la creación de redes y la presentación, obviamente, de nuestros trabajos. Bueno, creo que lo hemos evaluado, digamos, en los distintos ámbitos en los que se pudo haber desarrollado este congreso. Hace poco también hicimos lo propio con Boyana, evaluando precisamente lo que hicieron allá en los Balcanes, esa mirada especialmente interesante que tienen de América, ¿no? No América como una agregación de realidades históricas, sino también desde su perspectiva, también desde la perspectiva de la ciencia política, las ciencias sociales. Y en ese sentido, bueno, ya para adentrarnos en ese cierre, y fíjate, precisamente a propósito, hago la recomendación de esa conversación que hace algún tiempo con los amigos de Salamanca, del Departamento de Ciencia Política, que Manuel tuvo la oportunidad de entrevistar a Leonardo Morlino, que de hecho por aquí cuelgo el enlace para que puedan ver esa entrevista. Y que precisamente habla un poco de eso, ¿no? La necesidad también de ese diálogo interamericano por una parte, pero también de intercontinental, ¿no? De que ciertamente exista como esa capacidad de ver, bueno, fíjense lo que está pasando aquí en Europa a tenor también de lo que pasa en América, ¿no? Y en ese sentido, y ya para finalizar, Azul, eh, a tu modo de ver este congreso, de alguna forma, ha podido cumplir con esa capacidad de agregación, no tan solo puertas adentro de la academia, sino también puertas afuera de su sociedad. Sí, yo creo que nuestro Congreso 2025 ha cumplido varios cometidos que ya se venían consolidando, pero no estaban bien firmes, que tiene que ver con la inclusión de todas las personas politólogas que quieren participar en este espacio. Es importante destacar que cuando se funda MESIP, había una ausencia notable de personas de la Ciudad de México, particularmente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con la realización de nuestro congreso en esta sede,
digamos que hemos logrado ahora sí reunir al grupo de politólogas y politólogos que, digamos, en términos de número y de producción, también son muy importantes, digamos, son un referente nacional de la ciencia política y estoy contenta de que ahora ellos también estén sumándose a este esfuerzo de construir una red de ciencia política nacional. Eso por un lado. También estoy muy contenta de que hayamos tocado temas relevantes con los diferentes grupos que están componiendo nuestra membresía. No somos únicamente profesoras, somos también estudiantes y somos también miembros de la sociedad civil y de las instituciones tanto públicas como privadas. En ese sentido, quiero destacar los face-to-face, estos eventos que se hacen con los estudiantes de grado y los conferencistas magistrales, en donde pues ellos tienen un acercamiento mucho más informal y amigable con las personas que vienen con nosotros para entender un poco cómo se forma en la disciplina. Y esto es algo que quiero destacar, tenía mucho Leonardo Morlino también. Leonardo Morlino nos hacía acercarnos a la disciplina no únicamente a través de los libros, sino también a través de la conexión humana y entender cómo se forman los grandes maestros de la ciencia política. Esto es muy importante. Y finalmente, una cosa que también un aspecto que también se ha consolidado en AMECIP tiene que ver con nuestra colaboración con organizaciones políticas, con instituciones políticas y privadas, ¿no? Quiero destacar la colaboración de los institutos electorales y también la participación de la Fundación Konrad Adenauer en la organización de estos eventos y sobre todo, en la formación de futuros líderes políticos, ¿no? Por ejemplo, trabajamos y líderes políticos y líderes de investigación también, trabajamos de la mano con estas instituciones en un proyecto que denominamos Semilleros de Investigación, en donde hicimos un programa para que los estudiantes se participaran en un proyecto vivo de investigación con un profesor guiado por un profesor y que pudieran durante 2, 3 meses trabajar un proyecto de investigación cuyo producto presentaron en nuestro congreso mediante un póster académico. Entonces, esta es una experiencia también muy valiosa para nuestros estudiantes y su formación en la academia. Bueno, muchísimas gracias, Azul, por tus apreciaciones, por tu tiempo y bueno, por la naturaleza de tantos temas que tocamos aquí. Muy probablemente vamos a volver en pronto contigo para seguir examinando al México de nuestro tiempo en mirada semanal. Así que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Azul. Gracias. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias, Manuel, por la invitación. Un gusto estar acá. Feliz Muy bien. semana. Buena semana. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.